Estamos grabando, sí, estamos grabando. Ya, entonces decía que tengo que ir a ver dónde quedamos la clase anterior para que empecemos a memorizar, porque ya ha pasado algún tiempo ya. En una semana las cosas se olvidan. Sí, aquí. Profe, quedamos en circuito eléctrico. Perfecto. Habíamos dicho entonces que la palabra circuito es prácticamente un recorrido, ¿ya? Eso es lo que significa la palabra circuito. Nosotros antiguamente hablábamos del circuito de Le Mans, circuito de Monza, circuito de... Aquí quedamos, perfecto. El circuito de las Vizcachas nosotros teníamos aquí, todavía creo que existe, pero no hay carrera. En ese tiempo se hacían, estoy hablando de hace algún tiempo atrás, sí, se hacían periódicamente carreras todos los fines de semana, sábado y domingo habían carreras de Fórmula 3. Era un espectáculo súper agradable ir ahí a las Vizcachas a ver cómo corrían los vehículos, especialmente cuando se daban vueltas, ¿cierto? Toda la adrenalina que significaba. Hoy día ya no vivimos eso por cuestiones de que no existe, ¿cierto? Esta fórmula, acá por lo menos. Y bueno, ¿para qué hablar, considerar la pandemia? Entonces, tenemos que definir, decíamos, los componentes que identifican al circuito eléctrico. Para eso voy a cortar mejor un dibujo, para no estarlo haciendo, no voy perdiendo tiempo. Vamos a ir a buscar. ¿Dónde quería estar aquí? Aquí está. Circuito. Aquí está. Voy a bajarle un poco el televisor aquí. Está muy fuerte. Me retiro. Como dice ahí, ¿cierto? Las palabras circuito representan un recorrido. Entonces, un circuito eléctrico será el recorrido de la corriente eléctrica. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos entonces de circuito eléctrico, corresponde a eso. O sea, cuando nosotros estamos haciendo un circuito, lo que estamos haciendo es pavimentarle la pista, ¿cierto? Hacerle los puentes, hacerle los, qué sé yo, los túneles al circuito eléctrico, ¿cierto? Para que los electrones puedan recorrer esta pista. Un circuito eléctrico, entonces, como mínimo, para efecto de que sea realmente un circuito eléctrico, ¿cierto? Debe contener distintos componentes. Los componentes más comunes son los que se aprecian aquí, los básicos, digamos, ¿ya? Porque hoy día sabemos que es bastante más complejo que esto, un circuito eléctrico y electrónico. ¿Mm? Pero lo mínimo que debe tener un aparato, ¿cierto? Es estos elementos que se aprecian acá. Esto que está aquí representado por la letra V, ¿cierto? Corresponde a la fuente de alimentación. Y obviamente la fuente de alimentación es la que genera la diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya?
Aquí entonces vamos a tener, esto lo vamos a arreglar aquí si es necesaria, necessary. Agreguémosle la A. Ahí sí. Fuente de alimentación, entonces, es la que genera la fuerza necesaria para el funcionamiento del circuito. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos, ¿cierto? En este lado de acá decíamos, ¿cierto? La rayita larga corresponde al lado positivo, es decir, al lado donde tengo ionización positiva, donde faltan los electrones. Y la rayita corta corresponde a el lugar donde están el exceso de electrones, ¿cierto? El lado negativo. Esta fuente, ¿cierto?, de energía puede ser representada de distintas maneras. La más típica es esa. La típica, ¿cierto?, es esta de aquí, donde, vuelvo a insistir, la rayita larga corresponde al positivo y la corta al negativo. No es necesario ponerle acá arriba, ¿cierto?, un signo positivo y abajo un negativo. A pesar de que lo podemos apreciar en muchos circuitos, podemos apreciar, ¿cierto?, que les ponen algunos, ¿cierto?, un signo positivo arriba y el negativo abajo. No es necesario, que es redundante. La raya larga, ¿cierto?, en sí misma representa el positivo y la raya corta el negativo. Lo podemos representar así o así, a pesar de que esto, ¿cierto?, en esencia representa una pila y esto representa una batería. Como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto?, la batería corresponde a un conjunto de pilas. Varias pilas, ¿cierto?, conectadas una a continuación de la otra, corresponden entonces a una batería. ¿Ya? Ahora, si le ponemos al lado el valor de la fuerza que entrega, ¿cierto?, las baterías, por ejemplo, le podemos poner inmediatamente al lado, ¿cierto?, el valor, por ejemplo, que se dio 25 volt. Entonces, como decía, da lo mismo que dibuje este símbolo o este símbolo si le pongo al lado, ¿cierto?, cuál es el voltaje, ¿ya? Cuál es la presión que está generando esa batería. Algunas fuentes de alimentación también se llaman fuente de alimentación. Esta de aquí, ¿cierto?, también representa una fuente de alimentación. Son variables. Yo puedo variarla. ¿Ya? Entonces, para indicar que yo puedo variar la salida de voltaje, entonces aquí yo le podría poner, ¿cierto?, Eh, este de aquí, lo puedo poner acá y ahora lo voy a poner al lado. Al ladito lo voy a poner eso. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que es una fuente de tensión variable. O sea, yo puedo seleccionar, ¿cierto?, a través de una perilla o de repente vienen con teclas o con controles deslizantes. Yo puedo regular entonces ahora qué voltaje necesito. Yo puedo seleccionar entre 0 y 25 volt cuál es el voltaje que yo quiero para alimentar mi circuito. Nosotros estamos hablando de corriente continua, pero también, ¿cierto?, existe lo que se llama la corriente alterna. Y la corriente alterna entonces corresponde a una corriente que está cambiando constantemente de polaridad. Una corriente entonces si yo hago un gráfico de esta corriente, me quedaría del siguiente modo. Eh,
Si yo grafico, entonces decía este tipo de fuentes, ¿eh? Lo tendría que representar de este modo, ¿ya? Donde voy a poner el voltaje aquí y vamos a poner el tiempo acá, ¿ya? ¿Qué significa entonces? Que el voltaje se mantiene constante independiente del tiempo, ¿ya? Una pila, por ejemplo, imaginemos una pila ideal que no cambia su voltaje. Una pila de 1,5 volt tendrá 1,5 volt, ¿cierto? Hoy día, mañana, pasado, qué sé yo, dentro de un año, mientras dure el buen funcionamiento de la pila, ¿ya? Va a permanecer con esos 1,5 volt, ¿ya? Pero hay voltajes que están cambiando. Por ejemplo, voy a buscar mejor una onda sinusoidal. La vamos a buscar en Google, nos muestre, ¿cierto? En vez de estarla dibujando. Esta lo voy a copiar. Esta aquí puede ser. Esta la voy a copiar mejor. Vamos a hacer un print pantalla y la voy a dar a nuestro, ¿cuánto se llama? A nuestra pizarra virtual. Esta sería entonces una onda alterna. Esto representa una corriente alterna, entonces, y esto aquí representa una tensión continua, ¿ya? La diferencia es que esta se mantiene en el tiempo y esta está cambiando periódicamente, ¿ya? Tomando signos positivos y negativos periódicamente. Cambia de positivo a negativo. Esto es lo que recibimos nosotros en nuestra casa, en nuestra residencia, ¿cierto? El departamento donde nosotros vivimos. Este es el tipo de tensión que nos está llegando. ¿Mm? Ahí, ¿ya? Tiene un lado positivo y un lado negativo. Está cambiando permanentemente, periódicamente. Nuestra onda cambia 50 veces en cada segundo. Entonces, eso se representa mediante este símbolo. Un circulito con una especie de S acostada. Esto de aquí representa, ¿cierto?, esto mismo de acá, ¿ya? Pero esto en forma ideal, ¿ya? Esto, digamos, vendría a representar un voltaje práctico, y esto sería una onda ideal. También puede ser representado de este modo. Aquí sí que habría que indicar, faltaría indicar afuera, ¿cierto? La, la polaridad de esto.
Y también puede ser, como decía anteriormente, también puede ser ajustable lo variable. ¿Ya? Ese es uno de los elementos, bueno, todos los elementos son importantes, pero este elemento, ¿cierto? Diría que es el primordial, porque si no hay, no hay fuerza, no hay corriente. Perdón. Acá entonces vamos a ver esto. Ahí. Entonces tengo mi fuente de alimentación. Veamos cómo sigue esta cosa. Otro elemento importante es el interruptor, ¿ya? Que es el dispositivo de control. Este dispositivo, ¿cierto?, tiene por finalidad determinar cuándo yo quiero que el circuito empiece a funcionar, ¿cierto? Y hasta cuándo quiero que empiece a funcionar. O sea, hasta cuándo quiero que funcione. O cuándo quiero que deje de funcionar. La función básica de este interruptor, lo que hace mecánicamente, es como si yo tuviera, ¿cierto?, un cable de una mano y un cable de la otra mano, obviamente debidamente aislados, ¿cierto? Y yo los pongo en contacto uno con el otro, ¿ya? Eso es lo que hace básicamente el interruptor mecánicamente. Poner en contacto este alambre de aquí con este alambre de acá para permitir, ¿cierto?, el flujo de los electrones. Existe un sinnúmero de tipos de interruptores. Como dice, ¿cierto? Es el encargado de determinar cuándo y hasta cuándo el circuito debe estar en funcionamiento. En este caso corresponde al interruptor. Esta es la forma más sencilla de simbolizar a un interruptor. Pidámosle a Google que nos muestre ahora interruptores. ¿Ya? Como les digo, es hay miles, ¿cierto?, de formas de interruptores. Este es quizás más común, ¿cierto?, que está en nuestras casas. Interruptor de un polo, ¿ya? Los eléctricos le llaman 912. 912. Está también el que tiene dos teclitas, ¿cierto? Que se llama 915. Y el que tiene tres teclas, que sería el 932, ya para los eléctricos. Si ustedes ven, ¿cierto? Hay distintas formas. Acá también está el 924, que es el de combinación, de escala o de pasillo. Se dan cuenta, los interruptores, ¿cierto?, son múltiples. Aquí hay una combinación. Este sería el que le decía yo recién, un 924. Perdón, 915, etcétera. ¿Ya? Estos son interruptores industriales. Este es un interruptor trifásico. No alcanzo a ver, pero diría, de acuerdo a esto, debe ser para 43 amperes. 250, no sabría qué es las características. Estos son industriales. Estos aparatos deben tener unas dimensiones de, más o menos debe ser de unos 20, 25 centímetros de ancho por unos 30, 40 de alto. ¿Ya? Ese tamaño debería tener más o menos. Así como hay interruptores grandes, también hay interruptores pequeñísimos. En electrónica, ¿cierto? Se usan mucho. ¿Por qué me llegó eso y no quería ver eso? Este de aquí, por ejemplo, ¿ya? Ese interruptores pequeños, ¿ya? Este interruptor de pulso, etcétera.
Este es un interruptor, no alcanza, puede ser un interruptor de mercurio. Aquí hay un interruptor múltiple. A ver si lo muestra esta cosa. Por aquí debe estar. No lo muestra. Estos, ¿ya? Aquí, estos son interruptores para circuitos integrados. ¿Ya? Aquí tengo 4 interruptores simultáneos, acá tengo 8, ¿ya? Para hacer distintas combinaciones. Normalmente se emplean esto en ¿cuánto se llama? Cuando yo tengo claves. ¿Ya? Yo puedo cargar las claves, ¿cierto? Dentro de los sistemas mediante estos dispositivos. Estos son interruptores de pulso, pequeños, etc. La función básica, ¿cierto? De esto es conectar el circuito. Y también, como esto, ¿cierto? Hay grandes, ¿cierto? No veo interruptores de alta tensión aquí de aisladores, ¿no? No, me está mostrando aisladores, no me está mostrando interruptores. Aquí hay un interruptor. No sé, no se observa muy claro. Ya, pero lo importante, ¿cierto?, es que tengan claro que hay distintos tipos de interruptores y la función del interruptor es simplemente permitir determinar, ¿cierto?, cuándo ponemos el dispositivo en conexión y cuándo lo desconectamos. El símbolo más sencillo es ese de ahí, que es el que vamos a emplear nosotros en nuestros circuitos. Además de este elemento, necesitamos también un elemento que me permita determinar cuando las condiciones son complicadas para el circuito, ¿cierto? Para el funcionamiento del circuito, cuando las condiciones son peligrosas para el funcionamiento del circuito o para el usuario, que desconecte el circuito, ¿ya? Este se llama dispositivo de protección. Entonces, el dispositivo de protección cumple la función de interrumpir el circuito cuando las condiciones de funcionamiento son peligrosas para el usuario o para la integridad física del circuito. En la figura, entonces, aquí se observa el elemento más sencillo de protección, que es el fusible, ¿ya? Un fusible está formado básicamente por un delgado hilo que tiene un coeficiente de fusión muy bajo de temperatura, el cual entonces apenas la corriente excede de un determinado valor dado por el fabricante, como su nombre lo indica, se funde, se quema. Hay de 100 miliamperes, de 500 miliamperes, de 250 miliamperes, de 1 ampere, etc. Dispositivo entonces de protección. Este es el símbolo del fusible. A pesar de que nosotros tenemos otros dispositivos de protección. ¿Alguien sabe cómo se llama el dispositivo de protección que tenemos en nuestro hogar, en nuestra residencia? Disyuntor. Disyuntor termomagnético, ¿cierto? Para aquellos que no lo conozcan, lo vamos a ir a chequear.
Vamos nuevamente acá, ¿cierto? Y vamos a ver automático, le dicen algunos, ¿cierto? Veamos qué pasa si le pongo automático. Ahí está el automático. Se llama disyuntor termomagnético. ¿Y por qué se llama disyuntor termomagnético? Porque opera por un efecto térmico y un efecto magnético. Esto es lo que nosotros vemos normalmente, ¿eh? Pero me gustaría verlo. Aquí está. Este me gusta a mí. Y sobre todo alguna aparece otra cosa. Es el que quiero ver yo. Que me muestra eso. No veo porque no me muestra lo que está dentro del. Quiero meterme adentro del disyuntor termomagnético. Extraño, no lo mostré. Ahí está. Esto es lo que tenemos dentro de nuestro interruptor termomagnético, ¿ya? Entonces acá tengo la entrada, aquí está la entrada, y acá abajo está la salida. Aquí. Entonces voy a poner un alambre aquí, y llega la energía, ¿cierto? Y va a salir por acá, ¿ya? Entonces llega por aquí, pasa por este conductor, se da una vuelta por la bobina, esta es una bobina, se vuelve por aquí y se conecta acá, a este aparato, ¿ya? Y aquí entonces nosotros lo activamos con esta manilla, lo activamos, ¿ya? Aquí hacemos, ¿cierto? Que esto de aquí se pegue acá, ahí, se conecte ahí, para que pueda pasar la corriente. La corriente entonces hace este camino. Aquí, pasa por aquí, por aquí, por aquí, se da la vuelta por acá, pasa por este conductor y se conecta aquí, ahí. Entonces, cuando hay una corriente fuerte, cuando la corriente crece bruscamente por un efecto de cortocircuito, esta bobina que aparece aquí genera un campo magnético que hace que esta lámina que se ve aquí, esto baje aquí, baje, lo tira hacia abajo, ¿ya? Y esto desengancha esta palanquilla, ¿cierto? Y esto se abre inmediatamente. Entonces se abre aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo nuevamente lo conecte, y si no es revisado el asunto del cortocircuito, se va a abrir nuevamente, ¿ya? Puede ocurrir, ¿ya?, que no tenga un cortocircuito, sino que estos instrumentos
están determinados están calibrados para determinadas cantidades de corriente. Entonces, supongamos 15 amperes, 25 amperes, 30 amperes, etc. Entonces, si está hecho para 15 amperes, por ejemplo, y yo estoy sacando 17 amperes de acá, estoy diciendo que pasan 17 amperes por él, ¿qué va a ocurrir entonces? Que la corriente que está pasando por aquí, que se da vuelta por la bobina, se devuelve por acá, ¿cierto? Y está pasando por esto que está aquí. Esto se llama bimetal. Ahí dice, ¿cierto? Bimetal. ¿Cuál es la función del bimetal? Este bimetal se calienta. Son dos metales aquí. Una de las características de la corriente, que la vamos a ver más adelante, es el efecto térmico llamado efecto Joule. Ese efecto Joule implica que este dispositivo se calienta y cuando se calienta se tuerce, se abre. Y el doblarse hace que esta lámina se desconecte acá nuevamente. ¿Ya? Entonces, este es dispositivo térmico. Este es más lento. ¿Ya? El magnético es inmediato. Pasa la corriente, cortocircuito, campo magnético, inmediatamente lo abre. En cambio el otro, ¿cierto? Necesita que esto comience a calentarse. Se muera un poquito, un par de minutos. ¿Ya? Se calienta y genera nuevamente el movimiento de esta lámina y hace que esto entonces se abra. ¿Ya? De ese modo entonces funciona nuestro disyuntor termomagnético, nuestro dispositivo de protección que tenemos en las casas. ¿Ya? Esto que está aquí es una cámara de apaga-chispa. Normalmente nosotros tenemos en nuestras casas elementos con bobinas, con motores. El refrigerador, por ejemplo, funciona con un motor. La lavadora funciona con motor. Los tubos fluorescentes funcionan con reactancias. Y eso entonces hace que cuando yo abro el circuito aquí se genere una chispa, se genere un arco. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es una cámara de ventilación y a su vez genera ¿cuánto se llama? Un soplo de aire cuando esto ocurre para apagar ¿cuánto se llama? La chispa que aparece aquí, para apagar el arco. ¿Mm? Ahí está la circulación del aire, entre el aire frío por acá y sale caliente por acá. Esto, como digo, es el dispositivo termomagnético. También hoy día, ¿cierto? En nuestras casas hay un protector diferencial. Esto también lo vemos, ¿cierto?, en nuestra casa. Este es el interruptor diferencial. Como su nombre lo indica, el protector diferencial opera por diferencia de corriente. A ver si nos muestra las partes. Un esquema básico nomás. Este es un esquema del del protector diferencial que tenemos nosotros en nuestras casas. Entonces, nosotros tenemos dos líneas, una que se llama fase y una que se llama neutro. Entonces, la corriente pasa por aquí. Cuando esto está energizado, ¿cierto? Pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por esta bobina, sigue, alimenta nuestros equipos. Aquí tengo mi refrigerador, ¿cierto? Tengo mi microondas, tengo los televisores, los computadores, etc. Y vuelvo por acá, ¿ya? Por esta otra línea, por el neutro, ¿ya? Donde pasa nuevamente a través de otra bobina, ¿ya? Y así al neutro. Cuando todo esto está funcionando de forma normal, entonces esta bobina que está aquí es exactamente igual que esta de acá, ¿ya? Este núcleo, especie de salvavidas que aparece aquí, especie de neumático,
es un núcleo ferromagnético que se llama núcleo toroidal. ¿Ya? La forma, yo no sé la verdad por qué se llama toroidal, la forma es una especie de aro. ¿Ya? Es una especie de aro ferromagnético. Entonces, el campo magnético generado por este alambre es antagónico al campo magnético generado por este otro alambre. Entonces, si la corriente que pasa por aquí es exactamente igual acá, los campos magnéticos se anulan. ¿Ya? Y el sistema funciona sin problema. ¿Ya? ¿Qué ocurre si la corriente que está llegando es menor que la corriente que está saliendo? ¿Ya? Eso significa que hay algún equipo en mala condición acá o alguna persona de la corriente. ¿Ya? Entonces la corriente que está llegando por aquí está pasando a través del cuerpo de la persona y está yendo hacia la Tierra. No vuelve por acá. Entonces ahora el campo magnético generado por esta es mayor que el campo magnético generado por esta de acá. Entonces aparece un campo magnético en el núcleo. Y este campo magnético activa esta otra bobina que está acá, que es la bobina de protección. En este caso se llama bobina de detección, donde activa un relé y desenclava entonces mi circuito, lo abre inmediatamente. ¿Ya? La sensibilidad de esto es extraordinariamente grande, es de menos de 25 miliamperes. Si yo tengo entonces una fuga de corriente en mi circuito de mayor a 25 miliamperes, simplemente el circuito no me va a funcionar. Tengo que revisar por qué me está generando eso. Entonces, esto es el dispositivo de protección diferencial. Opera por diferencia de corriente. La corriente que llega es igual a la corriente que sale. Si no es igual a la corriente que sale, es porque algunos amperes, ¿cierto?, se están quedando por acá, o miliamperes, mejor dicho. Cuando esto ocurre, entonces inmediatamente aparece una diferencia de campo magnético entre la bobina que llega y la bobina que sale. Y eso genera entonces que esta bobinita que está acá detecte inmediatamente ese campo magnético y activa mi electroimán para desenganchar el circuito, ¿no? Y lo abre, lo interrumpe, impide que pueda seguir funcionando. Esto es muy rápido, ¿ya? Es muy rápido, uno no alcanza a darse cuenta que le dio la corriente y el sistema ya abrió. Por eso es importantísimo, ¿cierto?, que esto esté funcionando en buenas condiciones. Ahora no se le vaya a ocurrir si empezar a probarlo y meter los dedos en el enchufe, porque de repente fallan las cuestiones. Ya, volvemos entonces acá. Eso sería entonces respecto al dispositivo de protección. Como imposible, tengo este elemento acá. Esto que está aquí representa el elemento que consume energía, ¿ya? El símbolo genérico es ese, ¿ya? Esto puede representar una ampolleta, puede representar un motor, puede representar un, qué sé yo, un microondas, etc. Lo que vamos a conectar al circuito. También se representa en circuito electrónico, normalmente aparece, puede aparecer así. ¿Por qué me está cortando así esta cosa? Me falta una rayita ahí. Bueno, déjalo así, no, pongámosle raya mejor. No se está portando bien esta cosa de día. A ver ahí.
Ahí sí. Entonces nosotros podemos representar la resistencia de este modo o de este modo de acá. ¿Ya? Este o este de acá. Da lo mismo. ¿Mm? Al igual que el caso anterior, si le ponemos una flecha cruzada al medio, hablamos entonces de resistencias variables. Potenciómetro normalmente le llama uno. Y todo esto entonces tiene que ser unido mediante un conductor. Un conductor entonces es esta línea continua. El conductor se presenta mediante una línea continua. Pongámosle eso. Como dice aquí, el conductor se encarga de conectar todos los componentes anteriores. Está representado generalmente por una línea. Apagó su micrófono, profe. Ahí sí. Decía entonces que el conductor lo vamos a representar mediante una línea continua, que sería esa. ¿Ah? Gruesa. Y nosotros en general, por una cosa de simplicidad, ¿cierto? En nuestros circuitos, no vamos a considerar el interruptor ni la protección, ni otros elementos que pudieran haber. ¿Ah? Pero en la práctica tenemos que tener presente, ¿cierto?, que todos estos elementos tienen que estar. ¿Ah? Ahora, para nosotros, nuestro circuito va a ser básicamente ese. De esa manera, entonces, vamos a representar nuestro circuito. Este elemento de aquí se denomina resistencia. Hay, aparte, ¿cierto?, de lo que les decía recién, que representa generalmente un elemento que consume energía, que sería una lámpara, ¿cierto? Sería un motor, sería un, qué sé yo, cualquier cosa que yo conecte al sistema, va a representar una resistencia. Sin embargo, nosotros tenemos nuestros circuitos eléctricos y electrónicos, unos aparatos exclusivamente que se llaman resistencias, ¿ya? Y que cumplen la función de polarizar adecuadamente los componentes eléctricos y electrónicos. A ver si tengo acá algo al respecto. Si no, simplemente lo vamos a... buscar acá. A ver si tenemos... Ya, no veo.
Hagámoslo. Entonces, la función de estos componentes, de estos elementos, es polarizar adecuadamente los componentes eléctricos y o electrónicos. Voy a ir a copiar, vamos a copiar, y voy a copiar la tabla al tiro y vamos a aprovechar de verlos. Estoy mirando cuál está es más chico esta cosa. Si esta tablita la vamos a copiar. Esta tablita la vamos a copiar. Vamos a hacer un print pantalla. Un print pantalla entonces. Y vamos a llevarlo a nuestra página. Entonces necesito
Pongo el símbolo de resistencia ese. Y yo también quiero meter esta cuestión entre medio. Bueno, ahí lo arreglaremos. Voy a tratar de arreglar esto. Entonces aquí debería decir voy a tirar las rayas primero. Ahí vamos a ver si lo podemos arreglar esta cosa. Ahí. Ahí. Aquí, como aquí el parche. Ahí. Tengo un color parecido aquí. Ese. No se parece mucho, pero igual. Ya, entonces ahora tenemos que poner aquí vamos a poner entonces negro. A ver si pido lo que escribí ahora. No sé. Bueno, muestra. De nuevo. Aquí. No lo muestra. Sí, con otro color. Este color.
Estoy quedando muy grande. Pero un poquito, ¿no? No me apuren, por favor. Entonces, este sí. Y. Entonces, ese es el color negro. Y el color marrón o café. Aquí va nuestra tabla parchada. Entonces, las resistencias, como dice acá, tienen 4 franjas. Hay algunas que son de 5, ¿ya? Pero para nosotros la vamos a considerar solamente hasta 4 franjas. Entonces le vamos a poner aquí las franjas. Vamos a cambiar el color de la letra así primero. Y el tamaño. Ahí sí. Entonces vamos a poner la primera franja. Vamos a poner la segunda franja. Vamos a poner la tercera. La tercera franja y la cuarta franja. O bandas también le llaman. Eso entonces va a ser mi primera franja, ahí. La tercera franja, ahí. La segunda franja y la cuarta franja. Las resistencias son bastante simétricas, ¿ya? Entonces, generalmente, como aquí, por ejemplo, en el dibujo, ¿ya? En el dibujo, eh, la primera franja está más o menos a la misma distancia que la cuarta franja del inicio, ¿ya? En la práctica, debería haber un espacio más pequeño entre el inicio de la resistencia y la primera franja, ¿ya? Y acá entre la cuarta franja y el término de la resistencia debería haber un espacio más grande. De ese modo, entonces, uno puede determinar cuál es la primera franja y obviamente determinando cuál es la primera, tengo la segunda, tercera y cuarta, ¿ya? Si esto no se nota, como en este caso, suficiente, otra cosa que tampoco se nota aquí en esta imagen es que entre la... Deberíamos agrandarla, si la agrando un poquito. Lo voy a cambiar mejor. Entre la tercera y la cuarta franja tendría que haber un espacio un poquito más grande. Eso lo vamos a arreglar, ¿eh? Para que se note efectivamente. A ver si lo podemos hacer.
Vamos a alargar un poquito. Ahí se nota un poco más la diferencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros observamos aquí entre la tercera y la cuarta franja, el espacio es mayor que entre la primera y la segunda y la tercera perdón, bien, la primera y la segunda y entre la segunda y la tercera. ¿Ya? Entonces, esto me indica cuál es la tercera franja y por lo tanto cuál es la cuarta. Y de acuerdo a eso, entonces, yo puedo determinar cuál es la primera y la segunda. ¿Ya? Acá están la equivalencia del color respecto del número. Entonces, el negro en la primera franja corresponde a un 0. El marrón, café, ¿ya? Marrón o café, en la segunda franja corresponde al 1, perdón, en la primera franja. Y así sucesivamente. El rojo corresponde al 2, el naranja al 3, el amarillo al 4, el verde 5, etc. ¿Ya? Blanco, 9, dorado u oro, no está en la primera franja, y el plata tampoco. En la segunda franja tienen el mismo significado, el mismo valor, digamos, la misma ponderación. En la tercera franja corresponde entonces a el multiplicador, ¿ya? El multiplicador, que sería 0, no, esta no es una resistencia de 4, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. No, le vamos a sacar esta, porque nosotros no vamos a trabajar con resistencias de tantos colores. La vamos a cambiar, la vamos a eliminar. Profesor, una consulta. Dígame, señor. ¿Hasta cuántos colores es lo máximo que puede tener una resistencia? Porque veo que 5. está eliminando uno. 5 el 5. máximo. Sí, sí. Ya, profe. 5 franjas. Pero son pocas las cuantas se llaman, las que se encuentran, son resistencias de precisión. Ahí. Entonces solo vamos a trabajar con esta tablita, ¿no? En el caso de con 5, la tercera franja se considera igual que esta, ¿ya? Y la cuarta franja sería el multiplicador. Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, si nos consideramos esta resistencia que está aquí, el valor sería, me falta el multiplicador, ¿ya? El multiplicador es multiplicar por la potencia de 10, ¿ya? Aquí habría que multiplicar por 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, etc. Y esto de acá es la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Que todos los elementos, ¿cierto?, en la práctica tienen un determinado rango de error, ¿ya? No hay nada que sea preciso, nada que sea exacto. Entonces, en este caso, el porcentaje de error viene dado acá en esta columna. Antiguamente venían resistencias solamente con 3 franjas, con la 1, la 2 y la 3. Y significaba entonces que la última franja no estaba, significaba que tenían un 20% de tolerancia, lo que hoy día es mucho. Trabajar con resistencia, con un error del 20% es absurdo, nadie te va a comprar un equipo con ese. Incluso ya esta resistencia ya prácticamente no se encuentra, de 10%. Las más comunes hoy día son del 5%. Esto es lo que uno encuentra normalmente en el comercio. Y si quiere comprar algo más preciso, tiene esto de acá, el 1%, el 2%. ¿Ya? Estas también son resistencias de alta precisión que en cosas, salvo que sea equipo de laboratorio que uno quiera hacer, ahí necesita más precisión, pero la verdad es que es muy escaso el uso de esta resistencia. En este caso, entonces, veamos el ejemplo aquí. De acuerdo a esto, la primera franja, café, vamos a dar los colores aquí mejor. Café, primera franja, café.
marrón, como aparece ahí. La segunda franja es negro. La tercera franja es rojo. Y la cuarta franja es dorado. El amarillo, porque aquí es amarillo, ¿sí? Debería ser este color. ¿Ya? ¿Queremos cambiarlo a este color? ¿Lo podremos cambiar? No, no, dejémoslo ahí. Entonces, si vamos a la tablita, el café en la primera franja corresponde al 1. Entonces corresponde al 1. El negro en la segunda franja corresponde a un 0. El rojo en la tercera franja corresponde a 100. Sería 10 elevado a 2. No, pongámoslo mejor, le agregamos 2 ceros nomás, más fácil. Le agregan 2 ceros el rojo. Y el dorado en la última franja corresponde a 5%. Ahí. Esta resistencia entonces es de 1000 ohm. De 1000 ohm o de 1 kilo. 1000 más menos el 5% de tolerancia. Y el 5% de tolerancia es de 50. ¿Cierto? El 5% de 1000, 50. Entonces esto significa que el valor de la resistencia debería estar comprendido entre 1000 menos 50, que sería 950, y 1000 más 50, que sería 1050 ohm. Tenía ahora que arreglar el signo del oro, ¿no? Voy a tenerlo aquí. ¿Lo hicimos ohm? No. Hagamos el símbolo en on ahora. Entonces, vamos a hacer el signo del ohm. Ahí. Ahí está bien. Este para nosotros va a ser el signo de la resistencia eléctrica. La unidad de la resistencia eléctrica, vamos a ocupar este símbolo. Corre mucho ahí. Entonces, lo tenemos esto. Entonces, eso significa que si yo mido esta resistencia, el valor de la resistencia debería estar comprendido entre ahí.
Me quedó una pata más larga. La hemos cortado un poquito mejor. Por ahí. El valor de la resistencia entonces debería estar comprendido entre 950 y 1050 ohm. Al revés tendría que ser. Ahí sí. Si yo mido entonces mediante un instrumento que se llama ómetro, esta resistencia, entonces esta debería dar un valor de entre 950 ohm y 1050 ohm. Siendo su valor nominal de 1 kilo ohm, su valor debería estar comprendido en ese valor. A ver si hacemos alcanzamos. Puede ser otra resistencia si va a ir cambiando los colores. Vamos a hacer algún ejemplo entonces. O ejercicios mejores, no ejemplos. No. Ya. Dejo una resistencia rapidito. Por ahí. Tengo que ponerle un poquito más ancho. Por ahí yo creo. Ahí. Ahí tengo muy chica parece. Lo tengo que alargar un poco para ponerle la otra franja. Ya con un poquito de ¿cuánto se llama? De buena voluntad, ¿cierto? Ustedes van a creer que esta es una resistencia. Entonces le vamos a poner color a esto. Ahí. Entonces ustedes van a terminar ahora qué valor tienen estas resistencias que yo voy a poner acá.
Ahí. Entonces esto voy a poner rojo ahí. Este voy a poner rojo acá. Y este lo voy a poner rojo aquí. Dibujo el rojo. Rojo ahí. Voy a poner naranja ahora. Voy a poner naranja. A este le vamos a poner dorado. A este le vamos a poner dorado. A este le vamos a poner plata. Y a este le vamos a poner café. Café. Este le vamos a poner café aquí. Este le vamos a poner café acá. Este le vamos a poner negro. Este le vamos a poner negro aquí. Este le vamos a poner negro acá. Amarillo lo pone este. Amarillo. Y este vamos a poner amarillo ahí. Este vamos a poner lila. Y este le vamos a poner azul. Este le vamos a poner verde. Este lo voy a cambiar, voy a poner verde aquí. Azul acá. Café, tengo café, tengo café. 56. ¿Qué me falta? Este color de qué me falta. Este le voy a poner amarillo, verde, azul, violeta. Pongámosle violeta. Ya. Ahí. Ya. Entonces quiero que determinen el valor de esas resistencias. ¿Cuál es el valor de esas resistencias? Voy a alargar un poco. Ya, se lo voy a dejar planteado, entonces mañana lo hacemos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Determinar entonces. Vamos a cambiar el color, sí. No me di ni cuenta cómo se fue la hora. Usted a lo mejor no. Tiene que ocurrir. Medio latosa la clase de día. Determinar el valor de las resistencias de la figura. Y la próxima semana parece que tenemos prueba, así que esto entraría en la prueba. Hasta aquí yo creo, y circuito entraría en la prueba. ¿Ya? Bien, jóvenes, placer, nos estamos contactando mañana. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algún reclamo? Profesor, Dígame, señor. yo le quiero hacer una consulta. Sabe que yo trabajo y a veces no puedo ver las clases, solamente las escucho. ¿Ya, correcto? Y el otro día me metí aquí a Teams ¿Ya? a ver las clases grabadas y vi que algunas estaban borradas. De hecho, casi todas. Ya, chuta, qué lata. A ver, voy a ver cómo puedo hacer. De todas maneras, yo pienso que hay algunos en el curso que esté por ahí que las tenga grabadas las clases, ¿no? ¿No? Porque tengo entendido que hay un lugar donde quedan grabadas. No me acuerdo cómo se llama. A ver. Se borran cada 20 días. ¿Sí? Sí. Ya. Hay un lugar donde se pueden grabar, creo. Donde quedan grabadas. Recording creo que se llamaba, donde quedan grabadas. Sí, ahí están todas las clases en recording. ¿Ahí se pueden ver?
Sí, profe, ahí se pueden ver. Sí, ya. Ahí tiene entonces para que el que me preguntó recién, para que las pueda visualizar, ¿ya? Ya, profe. Ya Gracias. pues, Hay como listo. 7 clases ahí, a ver. Ya. Entonces vayan grabando, son más o menos las que tenemos, pues. Sí. Vayan bajándolas y las graban para que no se le borren, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces mañana nos estamos contactando. Chao, chao, cuídense. Igual, profe, cuídese, muchas gracias. Vale, profe, chao, Chao, profe. cuídese. Chao, Chao, profe. hasta luego. Chao, profe, que tenga buena Cuídese. tarde. Gracias igualmente. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes por la paciencia. Chao, profesor. Chao, chao. Hasta luego.